Gracias hermanos de la alabanza. Bien, pues avanzamos con el tiempo. Mamás, una vez más, felicidades para todas las que están aquí presentes y las que estén detrás de cámara. Fíjese que Dios nos dio un tema acorde a la fecha de hoy y nuestro tema se titula así: Jocabed, una madre sabia en tiempos difíciles. No cabe duda que estamos viviendo una generación de tiempos muy difíciles y la labor de mamá es de mucha importancia en esta generación, en esta época. Obviamente que ambos padres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos desde que tengan uso de razón, ambos. Ya vendrá un estudio para el Día del Papá. Pero hoy nos queremos enfocar a la importancia de la sabiduría de la mamá, sobre todo en esta época donde cada vez más se torna cada vez más contraria a los principios de Dios, cada vez más hay más libertinaje, hay más tolerancia. Las cosas que a usted y a mí como papás nos prohibían cuando éramos jóvenes, usted se puede recordar. Si se da cuenta, hoy ya se toleran muchas de esas cosas. Las malas palabras no eran permitidas. Hoy en los hogares ya es como normal que el vocabulario que antes se prohibía ya es permitido. Así que no podemos negar que ambos padres somos responsables de educar, de guiar a nuestros hijos, siempre en el temor de Dios, sobre todo nosotros los cristianos. Pero hoy quiero enfocarme en nuestro estudio en ese potencial que tienen las mamás, ese potencial que tienen las madres cuando usan la sabiduría de Dios, ese potencial que impacta, que influye en sus hijos y que siempre se queda algo grabado para cuando los niños crecen. ¿Por qué las madres tienen ese potencial de influencia en los niños, en los hijos? ¿Por qué será eso desde corta edad? Respuestas. Porque desde que nacen, desde que los traen en el vientre, las madres, se va desarrollando un lazo muy fuerte con los niños, con los hijos. Muchas razones. El vientre, nacen, la lactancia. Los hijos tienen muy fuertes recuerdos que desde corta edad son sus madres los que estuvieron más cerca de ellos. Papá se tenía que ir a trabajar. Normalmente mamá es la que se queda. Mamá es la que se queda al cuidado de los niños. Es mamá quien los alimenta, quien está al pendiente del cambio de ropa, de cualquier situación que necesite, de bañarlos. Está al cuidado de cualquier necesidad, de una enfermedad. Mamá es la que está más cerca. Es mamá la que está más dedicada entonces a todas las atenciones necesarias de un niño. Por eso es que los niños van creciendo con un fuerte vínculo con su mamá, porque está muy cercana. En ese proceso, desde embarazo, nacimiento, lactancia, desde que están pequeñitos, niñez, adolescencia, juventud, adulto, y van creciendo los niños, en ese proceso la sabiduría de la mamá será de gran impacto y va a ser un gran reflejo lo que la mamá usó de sabiduría en ese niño. Hoy quiero invitarlos a meditar en una historia de la Biblia, en un ejemplo de una mujer, madre, una mujer israelita llamada Jocabed. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué pasó? ¿Cuál es su historia? La Biblia dice que Jocabed fue una madre de familia en un tiempo muy difícil. Era el tiempo de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Había leyes muy crueles en esa época. Era un tiempo de mucha idolatría, de mucha carnalidad, donde estaba esta mamá. El trabajo era muy duro, excesivo, cruel.
El tiempo de trabajo absorbía toda capacidad y fortaleza de los varones, de manera que cuando llegaban a casa, pues los hombres no tenían ni tiempo, ni fuerzas, ni para orar, ni para reunirse, ni para meditar en Dios. No, no había tiempo de eso. Era ese entorno de esclavitud con las leyes tan malvadas que salió una ley del rey de Egipto que dijo: los israelitas se están multiplicando tanto que puede llegar el momento en que si ellos se les ocurre ponerse en contra de nosotros, nos van a vencer. Entonces, para que no se multipliquen, cada vez que una mujer hebrea, una mujer israelita, esté a punto de dar a luz, la ley salió y dijo el rey de Egipto: cada vez que vean que en cuanto nace un niño y es varoncito, apriétenle el cuellito y mátenlo. Ahí mismo, mátenlo. Esa orden fue para las parteras de la época de esta mamá. ¿Qué hizo esta señora? ¿Hay alguna similitud en las épocas de hoy? Sí. El diablo quiere matar tus hijos, la Biblia lo dice. Lo dice la Biblia en Apocalipsis 12, no es nuestra cita bíblica base, pero ahí dice en Apocalipsis 12 que está lleno de ira en contra de tus hijos. El sistema del mundo quiere matar tus hijos, los quiere destruir. ¿Qué hacemos los padres? ¿Cómo impacta a la mamá? Vamos a ver qué dice la Biblia. Acompáñeme en el libro de Números, capítulo 26, versos 59. Números 26, versos 59. Dice la palabra. Leo en Reina Valera 60. Dice: la mujer de Amram, se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. 3 hijos. 3 hijos tuvo. Moisés fue el menor, Aarón el mayor, María la del medio. ¿Por qué se menciona María a lo último? La cultura hebrea siempre ha sido así. Ponen a la mujer a lo último. Bueno, observemos esto. Ahora vamos a ir que aquí, primero vamos a meditar. Amram, como dice aquí la escritura, y Jocabed entonces eran los padres de Moisés, los padres de Aarón, los padres de María. Vaya conmigo ahora al libro del Éxodo capítulo 1 para meditar en eso que yo le comentaba hace un momento de esa ley. Recordemos que José, hijo de Jacob, hubo una época que se fue a vivir a Egipto y se llevó a los 70 familiares de él y fueron muy bendecidos. Pero aquel faraón murió y vinieron más faraones después y ya no les importó la historia de José ni la descendencia de José. Y mire lo que dice Éxodo 1:8. Éxodo 1:8 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, a todos los egipcios, dijo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para con el pueblo, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él, el pueblo de Israel, también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Se nos van a ir los esclavos, los trabajadores. Dice el verso 11: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Nosotros leemos ahí que los molestasen con sus cargas. El original del hebreo dice: eran crueles, estaban ahí, dale que dale, patrones crueles, comisarios crueles. ¿Cuál era la tarea, la encomienda? Dice, que edificaran para Faraón las ciudades de almacenamiento. Esas ciudades se llamaban Pitón y Ramsés, así se llamaban las ciudades. Le dijeron: ¿saben qué? Van a construir 2 ciudades y les vamos a dar
muy poco tiempo para dormir, poco tiempo para comer y mucho tiempo para trabajar. Y no tienen opción ni tienen derecho a opinar nada porque son esclavos. Dice el 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Nosotros lo leemos así, pero si hubiéramos estado ahí, wow, eso estaba tremendo. Y el 15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra se llamaba Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas, en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, mátenlo inmediatamente. Y si es hija, entonces viva. Si es niño, truénenle el cuellito, ahórquenlo, hagan algo, pero mátenlo. Si es niña, déjenla que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños, de los varoncitos. Y el rey de Egipto se enteró. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas. Aquí la palabra robustas quiere decir fuertes. Pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. No, no era cierto. Y dice el verso 20, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Las bendijo porque no fueron a favor de las leyes crueles, sino que fueron a favor de la bondad y los principios de Dios. Las bendijo a las mujeres. Y dice el verso 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, ya no mandó nada más a las parteras, ya dio la orden a cualquier egipcio. En la casa donde oigan un grito, un pujido de parto, lo digo con todo el respeto que se merecen las mujeres, en donde oigan ese quejar, ese clamor, ese grito, en la casa que oigan un grito de parto, cualquier egipcio tiene la autoridad de hacer lo siguiente, dice el verso 2. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y toda hija preservar la vida. Métanse a la casa y si observan que es varoncito, arrebátenlo del brazo de la mamá y láncenlo a los cocodrilos del río. Tírenlo, mátenlo. Todos los egipcios ya tenían ese decreto. Ya no solamente eran las parteras, era todo el pueblo. Esta era una situación difícil. Era algo extremadamente difícil. Pasamos al capítulo 2 de Éxodo. Éxodo 2:1 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, Jocabed, que ya leímos, la que concibió y dio a luz un hijo. Ya estaba la ley y el decreto. Si pujas, si gritas, cualquier egipcio que pase va a entrar, va a arrebatar tu hijo de tu vientre, de tus manos, lo va a matar. Pero se multiplicaban de todos modos los israelitas. Retomo el verso 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, un varoncito. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Obvio, no quería que se lo mataran. Obvio. Y dice que lo tuvo escondido de cualquier circunstancia. Qué tarea tan difícil de esta mamá. Qué amor tan firme de esta mamá
su amor de cuidar a su niño, que no se lo mataran, qué firmeza de ir contra las leyes del rey de Egipto, y el amor de madre la hizo estar firme para cuidar al niño. Una de las pocas, yo me puse a estudiar que una de las pocas probabilidades que esta mujer tenía para que el niño siguiera viviendo, una de las pocas probabilidades era vestirlo de niña. Esa era una de las pocas probabilidades. Ponerle vestidito, pegarle un moñito ahí, quizá, no sé, ¿con qué se lo pegabas tú, mamá, a la niña cuando no tenía cabellito? ¿Te acuerdas? A lo mejor se lo pegaba con pasta dental, ¿se acuerdan? Y le ponían el moñito ahí porque no tenía chonguito. Mamá Jocabed podía haber hecho eso. Podía haberle pegado un moñito al niño. Podía vestirlo de niña para que pasara desapercibido de la ley de los egipcios. Pero esta mamá se negó a esa probabilidad. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se darían cuenta que el niño era niña, su voz, su cuerpo, su desarrollo, tarde o temprano. Así que la mamá tomó la decisión desde que nació. Así que tal vez corría el riesgo también que si hacía esto, tal vez corría el riesgo de que el niño creciera aceptando que era niña. Pues mamá sí me disfrazó. Yo crecí, acepto, soy niña. ¿Qué pensaría mamá Jocabed? ¿Qué pensaría? ¿Por qué voy a vestir a mi niño de niña si Dios lo creó varón, hermoso? Y como Él lo creó, así es. ¿Por qué voy a aceptar eso? Note que ahí hay ideas distorsionadas que apuntaban a cosas que estamos viviendo en nuestra actualidad. Mamá se negó. Así que esta mamá tuvo que buscar otra opción que hacer, una que no fuera en contra de los principios de Dios, para cómo salvar a su niño. Sigamos leyendo Éxodo 2, verso 3. Pero no pudiendo ocultarle, el niño lloraba, los egipcios podían pasar. Aquí hay un niño recién. Todos conocemos el típico llanto del niño recién nacido. Todos piden coñac cuando están chiquititos. Así lloran. Todos, coñac, coñac. Ese es el típico llanto. Y al escuchar ese llantito, cualquiera podía entrar. Qué difícil. Shh, no llores. ¿Qué hizo? Verso 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos. Algunos creen que probablemente esta arquilla de juncos podía haber sido su canasta del pan. Algunos creen que ella la hizo con su mano y la calafateó. La palabra calafatear quiere decir sellar las hendiduras, las rendijas, los orificios, los espacios, como usted le quiera llamar, con asfalto. El asfalto aquí pudiera haber sido lodo, pero también resina sacada de los árboles o de las veladoras que pudieran ellos haber hecho. La calafateó, selló con asfalto y brea. ¿Para qué? Porque tenía pensado colocar en el río al niño y que no se le metiera agua, que no se hundiera, que no se ahogara. Y la mamá trabajó en hacer eso y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Yo creo que no hace falta recordar que en aquella época no había tutoriales para nada. No había internet, no había YouTube, no había los celulares que hoy todos tenemos. En esta época se nos dificulta hacer una labor, inmediatamente le preguntamos al hermano YouTube, le preguntamos al hermano Google, a ver, ¿cómo se hace? Y te dice, ahí hay. Entonces, no creo que haga falta recordar que en aquella época no había esto, así que esta mamá tuvo que ser creativa, tuvo que ser determinada y tuvo que ser una madre de mucha fe para buscar algo en cómo salvar a su hijo de aquel mundo egipcio, leyes, culturas, idolatrías, leyes malvadas y leyes crueles y satánicas. Una canastilla
de juncos o su canastilla de pan, algo así, que no se dan datos específicos. Yo creo que hasta el día de hoy sigue habiendo mamás inteligentes, creativas, pensadoras, que no cesan de trabajar en cómo salvar a sus hijos de Egipto. ¿Sí entiende la analogía y comparación de Egipto? ¿A qué se compara Egipto en esta época? A todo el mundo. Yo creo que hasta el día de hoy sigue habiendo madres que no dejan de pensar, no dejan de ser creativas, cómo trabajar para que sus hijos no sean condenados por las leyes crueles del mundo. Sí, hombre, tu acta de nacimiento. Hay incluso hasta cantantes cristianos famosos que procrean familia y sus actas. ¿Se ha sabido de unos cantantes famosos que tuvieron niños y en sus actas de nacimiento no le pusieron niño ni niña, lo dejaron en blanco para que cuando el niño crezca él decida qué quiere ser, niño o niña? Wow. Pero sigue habiendo madres cristianas que sí son creativas, que sí son firmes, que sí buscan obedecer a Dios y que sí buscan cómo proteger a sus niños de la corriente del mundo y tratan de calafatear, de blindar cualquier orificio para que no haya nada que sus niños se puedan ahogar en el sistema de vida de este mundo. Pero ¿qué sucedió? La Biblia dice que Jocabed tuvo que soltar al niño en el río. ¿Qué podemos aprender de eso? Lo tuvo que soltar en el río Nilo. ¿Qué podemos aprender al respecto? Pues, ¿qué aprendemos? Que la labor que nos toca como padres a cada uno de nosotros, pero hoy me enfoco en la labor de la madre, en ese vínculo tan cercano desde el embarazo, la infancia, desde la lactancia. ¿Cuál es la labor de la madre? Esas mujeres sabias que no dejan de trabajar en preparar a sus hijos para el día en que los tengan que soltar en el río de la vida. Por ejemplo, no se sabe quién llora más en el kinder, si la niña que fueron a dejarla al kinder o la mamá, o el niño que dejaron en el kinder. En una ocasión me tocó en un kinder. Estaba cuando yo llevé no recuerdo si fue mi hija, y la mamá llora y llora, y la niña agarrada de las rejas, y la niña ya estaba dentro del kinder, y la niña le decía a la mamá, le decía: mami, recuerda las palabras que me dijiste, todo va a estar bien, mami. No llores, mami, todo está bien. O sea, la niña estaba consolando a la mamá, y la mamá: ay, mi niña, mamá, la tienes que soltar un día. Y tienen que prepararse para eso, y tienen que preparar a sus niños. ¿Por qué? Porque allá van a mirar, van a escuchar costumbres, vocabularios que no van a ir conforme a la voluntad de Dios. No se trata de prepararlos para abandonarlos, porque nunca se abandonan. No se trata de abandonarlos, sino con el entendido de que se tienen que ir soltando poco a poco. En el kinder, en la escuela, en el trabajo. Va a llegar el día en que ellos van a decidir empezar a tener una relación amorosa. ¿Con quién van a desear tener una relación amorosa? ¿Con quién? El niño deseará tener una relación amorosa con otro niño. La niña se va a inclinar a tener una relación amorosa con otra niña. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar en esa relación amorosa? Y mamá, quiero decirte, no vas a poder estar ahí en medio de ellos. Va a llegar el momento en que los vas a tener que soltar. Previo a todo eso, mamá funge una tarea, híjole, de impacto importante, maravillosa, en cómo criar a los niños, cómo enseñarlos. Estamos hablando de la mamá. Ya vendrá el día del padre, que ya tengo el estudio a media. Está bien bueno, Está bien bueno ese estudio también. Así que, ¿qué podemos aprender de Jocabed? Se estaba preparando para soltar al niño en el río, para soltarlo. Obviamente. Mire, nosotros como pastores conocemos una familia muy cercana a nosotros, y póngame atención por favor a esto que le voy a decir. No se me distraigan.
Conocemos una familia muy cercana a nosotros donde el padre de familia quiso corregir a su hijo desde corta edad y la mamá siempre lo estorbó. El papá le ponía castigos, pero cuando él se iba a trabajar, la mamá se los quitaba. El papá le negaba ciertos permisos de ciertas cosas y cuando el papá se iba a trabajar, la mamá se los daba los permisos. Ahora ese niño está entre los 17 y 18 años de edad, está en las drogas, está muy rebelde, no quiere entender. La mamá va con el esposo y le dice: tienes que hacer algo. Ellos vinieron y nos lo contaron a nosotros. Y el hombre le dice: ya es muy difícil. Cuando me era más fácil, cuando el niño estaba pequeño, tú siempre me estorbaste. Los permisos que yo le negaba cuando yo me iba a trabajar, tú se los dabas. Los castigos que yo le ponía cuando yo me iba a trabajar, tú se los quitabas. Me estorbaste. Ahora me pides que haga algo. ¿Cómo? Y es muy difícil. A nosotros nos decía este varón: ya es imposible. Y le digo: nunca hay nada imposible para Dios. Difícil, sí. Menos será fácil si no se acercan a Cristo, si no se acercan al Señor. Pero nosotros meditábamos en el impacto, en la influencia que esta mamá tuvo en ese niño. Hay un proverbio que dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la insensata destruye su hogar con sus propias manos. Mamá, que estás aquí, cuando ustedes observen que se tiene que hacer algo con sus niños, no invaliden la autoridad del padre, no alcahueteen el pecado. Les va a pesar después, les va a doler. Hoy podemos ver a jóvenes y podemos ver a adultos que pueden decir: ¿cómo le agradezco a mi mamá? ¿Cómo le agradezco a mi mamá? Como siempre desde... Ahora le cantan, ¿no? A ti que te canto, señora, señora enojona. La señora más enojona de la casa. Pero gracias a esa señora enojona que con la mirada, que no ocupaba decir nada nomás. Y ya al niño ya nomás le volteaba y le decía, ya nomás con la pura mirada lo reseteaban. Sigamos leyendo. Vamos a retomar, que seguimos aprendiendo de esto. Éxodo 2:3 dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo al niño, tomó una arquilla de juncos y la calafateó, la selló con asfalto, brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Miren, para que esta mujer calafateara, sellara, usara lodo, brea, todo eso, esta canastilla de juncos, siendo esclavos, no creo que la señora haya tenido un laboratorio artesanal. No, yo creo que esta señora hasta se tiró en el piso, hasta se tiró en el suelo, hasta dobló sus rodillas para trabajar en eso. Si entendemos la similitud de doblar las rodillas, si entendemos la similitud de tirarte a la tierra a trabajar, para calafatear, para sellar, si entendemos eso. A nosotros nos llena de gozo y de alegría cuando visitamos alguna familia de casa de oración y observamos que los niños si están en el teléfono, están mirando videos cristianos. Si tienen un libro, están coloreando historietas animadas de historias bíblicas. Los están preparando. Madres sabias. Así que una madre que hace su parte, como Jocabed, que dobló las rodillas, que se tiró, una madre que trabaja, está preparando a su niño para el día en que lo tenga que soltar en el río de la vida para que no se hunda. Por eso es que nuestro tema se titula así: una madre sabia en tiempos difíciles, como Jocabed. Madres que doblan sus rodillas. Llegará el día en que van a tener que soltar a su cría, a su bendición. Lo van a tener que soltar en la escuela, compañeros. Sigamos leyendo. Dice el verso 4: y una hermana suya ¿de quién? Del bebé, no aquí de la mamá. Una hermana suya del bebé
Ahora, imagínate este cuadro, mamá ya selló, ya calafateó la canastita con todo el dolor de su corazón, puso al niño, lo mandó al río para que no se lo encontraran, para que no se lo mataran, pero ella no estaba poniendo al niño para abandonarlo, ella tenía un plan. Las doncellas egipcias, sobre todo la hija del rey de Egipto, había un lugar en específico donde se bañaba, había cierta hora en la que se bañaba. Obviamente que esta señora no puso al niño a lo lejos ni donde estaban los cocodrilos, sino en las áreas protegidas donde la corriente iba a arrastrar la canastilla a donde estuviera la hija del faraón, con un propósito. Pero esta señora no trabajó sola, tenía una aliada, su niña, María. Dice el verso 4: y una hermana suya del niño se puso de lejos para ver lo que acontecería. Obviamente que esto fue un plan previo, preparado. Mamá, mira, hija, yo me voy a poner aquí en la orilla de la ribera. Hija, yo me voy a poner acá, tú te pones allá, observa qué pasa con el niño. Tú eres niña, a ti no te van a decir nada. Si se atora entre los juncos, ve y desatóralo. Ayúdame. Qué importante es que las madres sabias tengan como aliados a otros hijos que también son temerosos de Dios. Qué importante es que en una familia haya hijos que inviten a los demás hermanos a servir a Dios. Qué mal es que haya hijos en una familia que sean de tropiezo para que sus otros hermanos ya no quieran servir nada a Cristo. Pues no voy a la reunión de jóvenes, pues yo tampoco. Pues yo ni quiero ir a la iglesia el domingo, pues ni yo. Pues mi hermano el mayor no quiere, ni yo. Había una aliada aquí, dice el verso 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio aquella arquilla en el carrizal y envió a una criada suya que la tomase. ¿Qué es aquello que se mueve en el agua? ¿Cuál, señora? O como le hayan dicho. Aquello, no sabemos. A ver, vayan a ver qué es. Y dice el verso 6: y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este, porque mi papá los quiere matar. Alguna mamá hebrea mejor tiró al niño, pero no lo tiró para que se muriera, para que viviera. Es de ellos. Y dice el verso 7, ojo con esto. Entonces su hermana del bebito, dijo a la hija de Faraón, la hermanita que de casualidad andaba ahí en el río. ¿Verdad que andaba de casualidad? ¿Sí o no? ¿Andaba de casualidad? No. Andaba vigilando a su hermanito. Hermanitas mayores de aquí, hermanitos mayores de aquí, apoya a tu hermanito, vigílalo para que el río de Egipto no lo hunda. Dale gracias a Dios por la vida de tu mano. Mano, cuida a tu manito. Cuida a tu manito. No dejes que se hunda en el río. Hermanita mayor, cuida a tu hermanita. Apóyala siempre. Hermanitos menores, denle gracias a Dios por sus hermanitas mayores, por sus hermanitos. Está bueno esto. Voy a retomar. Verso 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. ¿Quieres? Yo conozco muchas señoras que están en proceso de lactancia. A lo mejor me encuentro una por ahí que quiera amamantarte a este niño para que te lo termine de criar, pues ya que tú no tienes lactancia en tus pechos. ¿Te gustaría que encontrara una? Y dice el versículo 8. Y la hija de Faraón respondió: ve, sí, me encanta la idea. Ve. Entonces fue la doncella. ¿Y a quién cree que llamó? Ay, qué casualidad, ¿no? ¿A quién? A la mamá del niño. Pregunta:
Había sabiduría en la mamá. Ajá. Hijito mayor, hijita, ve con mamá. Mamá, tengo algo que decirte. Quiero platicarte. Mira, mi hermanito está pasando por un tiempo de tristeza. No quería que te lo dijera, pero ayúdame a orar por él. Mamá, mi hermanito dice que no quiere nada con Dios, pero me dijo, shh, no le digas a mi mamá. No, no te calles, ve con mamá. Cuando mamá dobla rodillas, cuidado. Bueno, dice el verso 9, a la cual dijo la hija de Faraón, llegó la señora corriendo. ¿Qué? ¿Hay un niño por aquí? ¿Qué dicen? Sí, ay, qué bonito el niño. Era el de ella. Era el de ella. A la cual dijo Faraón, lleva este niño y críamelo y yo te lo pagaré. O sea, primero estaba en peligro de muerte el niño y lo andaba ocultando. Ahora lo cría con toda libertad y aparte le pagan. Y hay de cualquier egipcio que se quiera meter a aquella casa donde llore ese niño, porque aún la hija de Faraón, ¿a dónde mi niño? ¿Qué vas a hacer? Es que aquí llora un chamaco. Es mío ese. ¿Cómo que es tuyo? Yo me lo hallé en el río. No me lo toque. Ahora le pagan a la mamá, los mismos egipcios, para que cuiden al niño. Pero resulta que iba a llegar el día en que lo iba a volver a soltar. Mamá, si te das cuenta, tú sueltas a tus niños 2 veces. Vamos a tomar esta similitud. Los sueltas cuando van al kinder. Y llega un momento en que los sueltas otra vez cuando ya crecen más en la universidad y ya los sueltas porque pues ya, todavía cuando hablan así los chamacos, pues sí, ya estoy grande. Pues ya no soy niño. Y lo tienen que soltar. ¿Qué sucedió? La mamá crió al niño, pero sabía que lo iba a volver a soltar. Mira el verso 10. Y cuando el niño creció, ¿qué edad? No se sabe, 15, 18, 20. Y cuando el niño creció, ella, la mamá, lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés. O sea que quien le puso el nombre fue la hija de Faraón. Si se da cuenta, el nombre Moisés tiene una fonética egipcia. Msés, Ramsés, Msés, que quiere decir sacado del río. Eso quiere decir. Y le puso por nombre Moisés, dice el verso 10, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces la mamá biológica tuvo que soltar al niño 2 veces. Lo soltó de bebé, lo soltó ya cuando estaba más grande. Pero ahí va la enseñanza de hoy. ¿Qué le enseñó esta madre llamada Jocabed al niño en el inter que el niño creció para soltarlo? ¿Cuál fue la conducta? ¿Cuál fue la oración? ¿Cuál fue la enseñanza? ¿Cuál fue el impacto? ¿Qué hizo? Usted dirá, pues no hay muchos detalles al respecto. La Biblia dice que sí. ¿Qué hacemos, padres? Ya viene un estudio para padres. Ahorita nos enfocamos en mamá. Mamá, ¿qué hacemos con los niños en el inter que crecen? Pues no quiero ir, pues no quiero orar, pues no quiero leer, pues no quiero estudiar, pues no quiero ir a la reunión, pues no quiero. ¿Qué hacemos? ¿Le cancelamos los castigos que papá le pone? O papá, eres tolerante y no haces nada y tienes que dejar toda la carga a mamá. ¿Y dónde está tu papel? ¿Sabes que un día te va a pedir cuentas Dios? ¿Qué hacemos? ¿Sobrecargamos a mamá con todo el trabajo? ¿O neutralizamos, volteando la tortilla? Mamá, ¿neutralizas los permisos de papá, los que se niegan? ¿Qué hizo esta madre? Ahora, esta madre trabajó sola en el cuidado del niño Moisés. La Biblia dice que no.
Le ayudó su niña, pastor. Vamos a ver quién más le ayudó. Para ver cómo es el trabajo en equipo en una familia. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11, donde habla de la fe. Capítulo 11, verso 23. Hebreos 11, 23. Leo, Reina Valera 60. Dice, aquí vamos a encontrar un detalle bonito, muy bueno. Dice Hebreos 11, 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido. ¿Por quién dice? A ver, léalo bien. ¿Por quién fue escondido? Entonces lo escondió solo a la mamá. No. ¿Quién le ayudó? ¿Quién le ayudó a proteger al niño de Faraón y de las leyes crueles? El papá. ¿En qué época? ¿En qué momento? En el espacio que tenía para trabajar, de libre, de descanso. Le ayudó. Fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Que la ley dice, va a haber 3 baños ahora en las escuelas. Uno que diga niños, uno que diga niñas y otro que diga aquí el que no se sabe si es niño o niña. Y mamá dice, mi amor, tú eres niño, mi amor, tú eres niña, eres bella, eres hermosa. Así te creó Dios, hermosa, bonita, princesa de Dios. Maravilloso el trabajo de Dios en ti. Hay áreas, mira, en la escuela hay un baño que tiene una figurita de una niñita. Usted entra allí, mi niña. Ok, mamá. Mi niño, usted es hermoso, usted es maravillosa la obra de Dios en usted. Usted es un niño con propósitos de Dios. Allá hay un baño para usted. Vamos a orar por los demás niños, tienen esas confusiones, vamos a orar por sus padres, que Dios los bendiga, que Dios les dé luz, que Dios les dé entendimiento, pero usted tiene mamá que le ayuda, tiene papá que le ayuda. Verso 24 de Hebreos 11 dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ya grande, rehusó llamarse hijo de Egipto. ¿Sí entienden la analogía? Ya grande rehusó ser llamado hijo de Egipto, hijo del mundo, por la fe. Pregunta, ¿quién le enseñó esa fe? ¿Dónde aprendió esa fe el niño? Cuando ya grande, ¡hey! ¡Una caguama! No. ¡Ey! Un churrito de marihuana, vente. ¡Ey! Mira, una película pornográfica. Por la fe. Un temple del muchacho. ¿En quién miró ese temple? ¿En quién lo miró? ¿Conoce usted alguna señora así de temple? Aquí mientras que vivas en esta casa, mijito. Aquí se va a escuchar música que glorifique a Dios. Si en tu carro quieres traer tus cochinadas y tus corridos tumbados, allá, pero cuando yo me suba a tu carro, a mí me pone alabanzas, porque mi boca y mis oídos son para alabar al Señor. ¿Conoce señoras con ese temple? Aquí se adora al Señor. Le da gracias a Dios por ese temple. Señoras enojonas, pero una dompada de esas en cada cuadra. Sin duda alguna entonces que Jocabed, entre tanto que el niño creció, antes de soltarlo de nuevo a Egipto, el niño iba bien instruido. Ese muchacho iba preparado, iba lleno de fe antes de soltarlo a Egipto. ¿Cómo estamos preparando nosotros la parte que toca a los padres? Pero ahorita es la parte que toca a mamá. ¿Cómo estamos preparando a nuestros niños para soltarlos de nuevo a Egipto? Porque los tienes que soltar en Egipto, un día los tienes que soltar. Un día los tienes que soltar en el trabajo.
Mamá, no puedes estar ahí en el trabajo. Mamá, no puedes estar en la butaca por un lado de la escuela. No puedes, mamá. Aunque quisieras, no puedes estar ahí. Papá, aunque quisiéramos nosotros. Lo más que le puedes pedir es la ubicación de la casa donde está, un número de teléfono de algún compañero. Y hasta si quieres te puedes estacionar afuera pero no puedes estar allí. Los tienes que soltar. Previo a eso los tienes que preparar, tienes que doblar rodillas, tienes que orar, tienes que clamar a Dios y tienes que hacer tu labor de instruir al niño para cuando fuere viejo no se aparte del Señor. Tenemos que trabajar en eso. Sin duda alguna entonces que Jocabed, antes de soltar al niño de nuevo a Egipto, esta mujer había instruido a su niño. Ya lo que ellos decidan después es asunto de ellos, pero tú cumple tu trabajo. Y tú sin duda alguna que no dejas de orar. Dice el versículo 25 de Hebreos 11, dice: ¿qué más hizo Moisés? El temple de fe que llevaba por la fe, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjese nada más. Este joven dijo: prefiero ser identificado con el pueblo de Dios, aunque nos echen carrilla, aunque nos vituperen, aunque nos digan religiosos, aunque nos digan un montón de cosas. Prefiero ser identificado con el pueblo de Dios que ser identificado con el pueblo de Egipto. Jóvenes que van creciendo y dicen: prefiero. Y detrás de un joven que dice: prefiero ser identificado con el pueblo de Dios antes que ser identificado con Egipto, detrás de un joven así hay una madre que parece pavo real. Hay una madre que ora, hay una madre que instruye, hay una madre que trabaja, hay una madre que le levanta la voz aunque tenga barba. No, mijito, no, señor. Pero mamá nada. Pero mamá, ya tengo 20, así tengas 80, mientras que yo tenga vida, vas a ver volar mis chanclas por arriba de tu mollera. Y esas que dijeron amén son las que se llevaron el premio con el juego de la chancla ayer. Y dice Hebreos 11:26: ¿qué más decidió Moisés? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahí estaba mamá. Tu mirada, mi niño, tu mirada en el galardón, tu mirada en Cristo, tu mirada, mi hijo, mi hija, tu mirada en el Señor. Tu mirada. ¿En dónde aprendió eso? ¿Qué están aprendiendo tus bebés, mamá? ¿Qué están aprendiendo tus niños, tus niñas? Dice el verso 27 de Hebreos: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Y a mí qué me importa la ira del diablo? Que se va a enojar el diablo. ¿Y a mí qué me importa? No sé si tenga cabello el diablo, pero si se le cae porque yo no quiero servirle, que se quede sin cabello. ¿Y a mí qué me importa? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Escuche: porque se sostuvo como viendo al invisible. Mi hijo, donde quiera que andes, mi hija, donde quiera que andes, tu mirada en el Señor Jesús. Tu mirada en el Señor Jesús. Los hombres te vamos a fallar, vas a mirar errores en papá, vas a mirar errores en mí, vas a ver errores en el pastor, vas a ver errores en la hermana, vas a ver errores en las hermanas. Pon tu mirada en el que nunca te defrauda, nunca te falla. Él siempre va a estar ahí. Tu mirada, mi hijo, usted se sostuvo como mirando al invisible. Un temple de Moisés que fue forjado desde entre tanto que creció. Mamá le ayudó. Mamá le ayudó. La vida de fe entonces de una madre es de gran influencia en los hijos. La vida de devoción, de dedicación, de perseverancia en el Señor. Pero si los niños miran y escuchan: vamos a ir al culto hoy, mamá. No sé, déjame preguntarle a tu papá. Y el papá está deseando, orando que diga que no, que diga que no. Y los niños también: sí, que diga que no. Viejo, pues hoy hay culto.
Ajá. ¿Cómo ves tú? Nos quedamos. Pues, ¿y si la escuchamos por virtual? ¿Sabe por qué hubo tanta decadencia en la educación virtual en el tiempo de pandemia en los niveles primaria, secundaria y superior? ¿Sabe por qué hubo tanta decadencia? No es la misma. ¿Sabe por qué hubo tanta decadencia espiritual en el tiempo virtual? No es la misma. Todo te distrae, no le pones la dedicación. Eso de estar escuchando la predicación virtual en el tiempo de pandemia, estar escuchando la predicación virtual mirando Netflix, no es la misma. Así que mamá, hay que ser intencionales con siempre tener a los niños con su mirada puesta en el invisible, con su mirada puesta en el Creador, en el autor y consumador, pero tienen que ver ejemplo en nosotros, ejemplo de devoción, de oración, de dedicación, de lectura, de misericordia. Tienen que ver también. Miren, hermanos, no podemos negar que hoy también, la época que estamos viviendo, el entorno de la madre de Moisés, el entorno de Jocabed, es muy similar al entorno de las madres de hoy. ¿Por qué? Ahí le va. Hoy en este tiempo también hay padres que están esclavizados en sus trabajos y tienen poco o nada de tiempo para Dios, porque están esclavizados en sus trabajos. Aquí hay familias que siguen siendo miembros de esta congregación y tienen meses que no vienen, meses. Y se les llama y se les dice, hermanos, ¿cómo están? Y algunos nos han dicho, el trabajo, pastor. Y yo no les estoy diciendo que no trabajen. Claro que no, porque entonces yo me vería obligado a mantenerlos. El trabajo, pastor. Y trabajas todos los días. Bueno, no, pero pues hay que descansar. Y todo siempre, no tienes un espacio. Bueno, es que vivimos en una época donde hay padres que tienen poco o nada de tiempo. Padres que solo ven pasar las demandas de Egipto y no las ven como amenazas para sus hijos. Leyes que se aprueban, no hacen nada, no trabajan, no doblan rodillas para calafatear, para sellar cualquier grieta, cualquier rendija, cualquier cosa donde se pueda infiltrar o colar algo del río de Egipto. No trabajan en poner ahí brea, oración, palabra de Dios y sellar eso para la barquilla de la vida de los niños. Padres que ven las amenazas de las leyes de Egipto y no hacen nada, no hacen nada. Padres que ven como comunes y normales las fiestas mundanas, la música mundana, el alcohol, el vocabulario, y no hacen nada. No ven la amenaza de Egipto, no ven la amenaza destructora, no ven que el enemigo va por tus hijos, que los quiere matar. No ven eso. Observamos que en esta época también sigue habiendo familias en medio de muchas leyes contrarias a la voluntad de Dios. Muchas leyes contrarias a la voluntad de Dios. Ya la iglesia de hoy se está haciendo tolerante, tambaleante al pecado. Ya el mensaje ya no hables tanto del infierno, no hables del pecado, no hables de condenación, ya no, porque se asustan. No se asustan. No. Vemos familias entonces que en esta época estamos viviendo en medio de muchas leyes contrarias a los propósitos y a los estatutos de Dios. Muchas leyes contrarias. Egipto, amados hermanos, tiene esclavo la humanidad. Entienda la analogía Egipto, el mundo. Tiene esclavo la humanidad. Entendamos, padres de familia, Egipto te quiere arrebatar a tus hijos. Te los quiere arrebatar. Y hay un impacto muy influyente en la vida de las madres. Hay un impacto influyente. Ya vendrá el estudio de los padres. Hay muchas madres que se rinden sin luchar, sin orar y aceptan que sus niños sean arrastrados. Pues si él se quiere vestir de niña, pues que se vista. Si ella se quiere identificar como hombre, pues que se identifique.
Jocabed no se rindió, ella luchó, ella trabajó. ¿Qué aprendemos de Jocabed apuntando para el final? La perseverancia en no rendirse, en no amoldarse a las leyes de Egipto. Esta madre se negó a rendirse sin luchar. ¿Ha escuchado la frase? Pues si me muero, me muero en la línea de fuego. Amá, ¿hasta cuándo vas a dejar de regañarme? Amá, ¿hasta cuándo vas a dejar de estarme llamando la atención? Hasta que me muera, mijito. ¿Ha escuchado esa frase en las mamás? Amá, ¿y hasta cuándo me vas a dejar de...? Hasta que me muera. ¿Quieres que te deje de decir? Pues sí, pues pídele a Dios que me mate. ¿Has escuchado esa frase en mamá? Pídele a Dios que me mate, que me muera. Pero no, Dios no ha querido que me muera, así que te aguantas, mijita. Esa frase es muy conocida, ¿no? Así que te aguantas, mijito. Jocabed se negó, hermano, se negó a rendirse sin luchar, se negó a no luchar por sus hijos. Esta madre sabía que en gran parte del futuro de su niño dependía de ella. Dependía de ella. Esta madre no se quedó con los brazos cruzados. Mamá, no te quedes con los brazos cruzados. La pornografía quiere destruir a tus hijos, mamá. La perversión sexual quiere destruir a tus hijos. Yo escuchaba de un joven en estos días que esos pensamientos locos de agarra un cuchillo y mata a tu papá y a tu mamá. Levántate en la noche, agarra un cuchillo y mata a tu papá y a tu mamá. Que ese pensamiento y no me lo quitaba de encima. Agarra un cuchillo y mata. ¿Sabe qué pasó, pastor? Agarré un cuchillo y yo iba luchando con el pensamiento. Qué loco el pensamiento que mate a mi papá y a mi mamá. Pero aquí vengo para la recámara de mi papá y mi mamá y traigo el cuchillo en la mano. Qué loco, aquí vengo, pero aquí traigo el cuchillo en la mano. Hasta que le cayó el 20. Dijo, ¿qué estoy haciendo? Y aventó el cuchillo. Aguas, no deje de orar. ¿Qué característica de Jocabed podemos implementar los padres de hoy? Bueno, pues todo lo que hemos estudiado, y le doy un repaso para finalizar. Recordemos que Jocabed fue creativa. A lo mejor miró su canasta del pan y dijo, aquí cabe mi bebé. A ver, y hasta lo midió. Sí cabe, pero es una canasta de tejido. Necesito calafatearla, sellarla. Y empezó a hacerla. Preparó esa arquilla de juncos, la impermeabilizó, la selló, le puso resina. Esta mamá buscó evitar cualquier peligro en el río del niño que se infiltrara. Así los padres de hoy debemos de ser creativos con los niños desde muy corta edad. Cántale alabanzas al Señor, enséñale a orar, enséñale palabra, ponlo a colorear, háblale de Cristo desde corta edad. ¿Qué se le va a quedar si se le queda? La Biblia dice que el bebé de Elizabeth, cuando escuchó el saludo de María y que dijo, buenos días, prima. Lea Lucas 1, Lucas 2. Y cuando dijo, buenos días, prima, y que la prima estaba embarazada, dice que el bebé saltó de gozo en el vientre, porque sabía el bebé que en el vientre de aquella señora venía otro niño que era el Salvador del mundo. Lo cual nos demuestra que los niños desde el vientre de sus madres identifican el bien y el mal. Y psicológicamente está comprobado, bíblicamente también. Niños que desde el vientre las mamás oran por ellos y le dicen, eres una bendición, eres creación perfecta de Dios, te puso en mis manos, yo te voy a guiar, hijo, y empiezan a orar, empiezan a cantar, empiezan a leer, creativos en decoraciones, en colorear, creativos en todo lo que instruye a los niños. Si tú no eres creativo, papá y mamá que estás aquí, si tú no eres creativo para crear a tus hijos, déjame decirte que el diablo tiene miles de millones de ideas cómo ser creativo para arrastrar a tus hijos al infierno. Miles. Distorsiones sexuales, perversidades, vocabularios y todo lo que aleje de Dios. Miles. Esta mujer fue creativa. Seamos creativos, pídele a Dios en oración. Vamos a jugar un juego. Nosotros sabíamos de unos hermanos que tenían un juego de mesa y tenían que voltear una carta que tuviera similitud con otra carta.
y había una que decía Jonás, y la otra carta tenía que ser un gran pez. Y hasta que encontraran, para ir dejando en los niños impregnada la palabra. Había una carta que decía Noé, y en la otra carta tenía la similitud del arca. Y los niños dicen, ¿qué tiene que ver Noé? El arca. O sea, creativos. Y si una mamá en una ocasión dijo, no pude encontrar ese juego de mesa, yo lo dibujé. Yo hice recorte de cartulina y yo, ahí tienen una idea. Creativos con los niños. Creativas. Esta mamá fue creativa. ¿Qué otra característica vemos en Jocabed que estamos estudiando? Su fe. Su fe en Dios. Esta madre comprendió que al soltar a su hijo en el río y que ella no iba a poder estar en el río con su hijo, ella comprendió que había alguien que iba a cuidar a su hijo mejor que ella. ¿Quién va a cuidar mejor a tus hijos que tú? Espiritualmente, ¿quién va a cuidar mejor a tus hijos que tú? Y a veces los padres decimos, es que si yo me muero. ¿Sabe por qué muchos de nosotros decimos, Señor, yo sé que mi morada está en ti y que el morir es ganancia, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, yo lo sé, pero no me lleves todavía? Y la principal razón de las estadísticas, en primer lugar, es porque mi hijo, entre tanto que estoy, yo lo voy a cuidar. ¿Te has preguntado quién lo va a cuidar el día que te mueras? Porque un día te vas a morir. Un día me voy a morir. ¿Te has preguntado quién lo va a cuidar? Dios. Pero va a influir mucho lo que tú le enseñaste entre tanto que creció. Mucho va a influir. A menudo nosotros le decimos a nuestros hijos, salimos a las misiones, a Hermosillo, salimos a predicar a otros lugares. A veces, por la gracia de Dios, nos toca agarrar un que otro avión. Y a veces nos reímos nosotros porque entre los cañajotes de las milpas allá en la sierra de Sinaloa, había veces que yo miraba la rayita blanca que dejan allá en el cielo, y yo con un machete y un bule y unos guaraches de esos que le llaman de 3 hoyos, de 3 piquetes, de 3 puntadas, de esos guaraches, me quedaba mirando y decía yo, ¡guau, qué alto eso! ¿Será que algún día voy a andar ahí? Y Dios me ha permitido. Pero uno de esos se puede caer y vámonos con el Señor. Y nosotros le decimos a nuestros hijos, si el avión se cae, ¿ustedes seguirán a Cristo? Pues sí, mamá, pues sí. Porque la mamá le dice, ¿seguirán a Cristo? Le dice la mamá. Pues sí, mamá. Ajá, pero si no está mamá, ¿cómo parece? ¿Lo seguirán? Nosotros hacemos nuestro trabajo, oramos, los instruimos. Influye mucho las decisiones de ellos, pero haz tu trabajo. Esta madre tuvo fe, soltar al niño y saber que Dios lo iba a cuidar mejor. Nosotros debemos de ser padres de fe, saber que Dios los va a guiar cuando nosotros no podemos estar con ellos en la escuela, en la carne asada de los compañeros del trabajo, en la carne asada de los compañeros de la escuela. Mira, mijo, yo te enseñé. Ahí va a haber alcohol, va a haber desenfrenos, va a haber invitaciones sexuales. Yo estuve en una carne asada de la empresa donde yo fui gerente aquí en una fábrica y nos llamaron a una posada. Hombre, aquello fue un desenfreno. En plena bodega fue un desenfreno. Salieron embarazadas 3 señoras. Fue un divorciadero y después los otros renunciando porque los andaban buscando para que se hicieran responsables. Los esposos de la señora los andaban buscando para matarlos, para golpearlos. Fue un caos. Y uno de ellos se me acercaba y me decía, hermano, es que yo te lo dije. Hiram se llama el muchacho. Yo te lo dije, ¿te acuerdas? No hagas eso. Pues sí, pero es que, bueno, hay un dicho que dice, ¿a quién le dan pan que llore? Mírate cómo está llorando, te comiste el pan y ahora sí estás llorando. No, no es cierto eso de que no hay a quién le dan pan que llore. No, sí lloran. Y depende mucho de lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos en el temor de Dios. Mucho influye eso.
Así que esta mujer fue de fe, lo soltó en el río. Mamá, lo tienes que soltar un día a tu niña, la tienes que soltar a tu niño. Y tienes que confiar que el Espíritu Santo le va a redarguir. Nosotros oramos. Y yo me levanto en las mañanas, mi hijo agarra el carrito que usa para ir a la universidad. No siempre me levanto en la mañana pero mayormente cuando me levanto a abrirle, a ayudarle con el portón. Y él se va, yo me quedo orando. Señor, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo en su corazón cualquier invitación a la maldad. Guárdalo. Dale el retener en su corazón la enseñanza que ha recibido de su madre y de su padre. Y él allá va en el carro y yo parado orando, Señor, ayúdalo. Que pueda hacer luz donde está. Que no aprenda a camuflarse entre los del mundo, sino que los del mundo vean la diferencia. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo. Y regresando a casa, ¿cómo te fue, hijo? Bien, gracias a Dios. Hay padres que ya no oran por los alimentos en su casa. Y empiezan a comer. Y yo le decía a mi esposa, yo tengo la esperanza de ver a mi abuelo en el cielo. Mi abuelo fue el que me crió. Nunca supe que era cristiano. Jamás le escuché una mala palabra. Arábamos la tierra. A mí me tocó trabajar la tierra con arado. Y yo recuerdo el hábito de mi papá, porque yo le decía papá. El hábito de él era que antes de clavar el arado en la tierra para hacer el primer surco, nos quitaba los guaraches, esos de 3 puntadas. Nos quitábamos el sombrero de palma y nos poníamos las rodillas en los surcos de la tierra, antes de hacer el surco de la tierra, en la tierra que íbamos a trabajar. Y él decía, Señor, en tu nombre vamos a abrir la tierra y depositar la semilla. Cuando sea tu voluntad caerá agua y esta tierra dará fruto. Amén. Órale, a trabajar. Cuando íbamos a cortar el primer elote, siempre decía, iba y cortaba y se quitaba el sombrero y decía, cortamos el primer elote, cosecha que viene de tu mano. Gracias, Señor. Órale, a cortar elote. Cuando ya estaban los tamales, lo deshojábamos y nosotros ya lo llevábamos medio tamal aquí en la garganta. Y mi papá, ¡ey! Señor, gracias por los tamales. Y mi esposa, yo le platico todo eso a mi esposa y me dice, ¿era cristiano? Jamás lo escuché decir que era cristiano. Pero no sé, le digo, por todo eso yo tengo la esperanza de verlo en el cielo. Y cuando había sequías, hacían los matachines y las danzas y se vestían y eso y que el otro, chocaban cuchillos y hacían cosas y clavaban en las quebradas de las riberas allá. Y íbamos por los ríos y mi papá se reía. Y yo le decía, papá, ¿por qué te ríes? Porque no se trata de eso la lluvia viene el día que a él le plazca, me decía. Yo ahora lo recuerdo y digo, este hombre, ¿qué les enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué otra característica vemos en Jocabed? Valiente. Una mujer valiente que desafió las órdenes de Faraón, aún pese al peligro de sus propias vidas. Ella prefirió aceptar las leyes de Dios antes que las leyes de Faraón. Qué temple tan firme, temple que lo desarrolló Moisés. Ella sabía que era mucho mejor seguir la voluntad de Dios. Moisés creció sabiendo que era mucho mejor seguir la voluntad de Dios. Qué temple de mujer. Se necesitan madres cada vez más así. Si tú tienes una de esas, niño que estás aquí, jovencita, jovencito que estás aquí, si tú tienes una mamá de esas, Dios te ha bendecido grandemente. Escúchame bien, muchacho, muchacha que estás aquí. Si tú tienes una mamá de esas, si una o dos o más características de esas, tú viste reflejada a tu mamá, qué bendición te ha dado. Porque ella está luchando para que su niño no sea moldado con Egipto, sino que sea seguido por las leyes de Dios. ¿Qué otra característica? Astucia. Bien astuta la mujer, inteligente. ¿Por qué? Porque no solamente instruyó al niño, instruyó a Miriam. No se ve la participación de Aarón, no sé por qué, pero se ve la participación de Miriam, la hija del medio. Esta mujer fue astuta en forjar aliados en su casa para que le ayudaran con el curso del bebé del más pequeño. Tener hijos aliados en la fe en la casa, hijos mayores, es de gran apoyo,
porque esos hijos mayores ayudan a guiar a los hijos menores. Gloria a Dios por los hijos mayores que siempre están ahí. Vamos a servir a Dios. Ten cuidado. Gloria a Dios por tu hermanita mayor, por tu hermanito una vez más. Hermanito mayor, te vuelvo a recordar. Eres un aliado de mamá para servir a Cristo, no eres aliado del diablo para servir al mundo. Escúchame bien, hermana mayor, hermano mayor. Eres un aliado de mamá para servir a Dios, para cuidar a tu hermanito. No eres aliado del diablo para servir al mundo. Y los hermanos mayores dijeron, ¿qué dijeron? ¿Cómo que zafo? Amén. Sabemos que primeramente fue la gracia de Dios sobre la vida de Jocabed, la astucia y la sabiduría que Dios le dio, pero influyó mucho cómo desarrolló su sabiduría. Yo quiero pedirle que pongan algo de fondo porque quiero orar. La Biblia dice que su gran equipo de apoyo fue su esposo, lo dice Hebreos, fue su niña. ¿Sabe que hoy vemos a muchas familias sirviendo a Dios? Aquí en Casa de Oración Nogales hay muchas familias sirviendo a Dios. ¿Saben que mucha influencia de ese servicio a Dios fueron sus mamás? ¿Saben que mucha de esa influencia de que hoy, papá, que estás aquí, que estás a punto de ser abuelo ya, porque tus hijos están a punto de casarse? Por favor, Señor. ¿Sabes que el fruto de eso es porque tu mamá joven que estás aquí fue una guerrera incansable, una guerrera de fe? ¿Sabes que fue por eso? Esas madres que no bajaron la guardia y que no están dispuestas a rendirse a bajar la guardia para que su familia le sirva a Dios. Esas madres que se siguen parando en la brecha y que vuelven a decir, mi casa y yo. Cada quien escoja a quién le va a servir, pero mi casa y yo le vamos a servir a Jehová. Madres que no se rinden, guerreras de temple, de oración, señoras firmes en sus decisiones de servir al Señor. Madres insistentes con sus hijos. No, mamá nada. Mi casa y yo le servimos al Señor. Si hoy estás en este lugar, en estas paredes, en medio de estas paredes, y tienes el privilegio de tener aquí a un lado tuyo a esa guerrera incansable, si tienes el privilegio, y si estás en una silla o dos lejos de ella, pues acércate. Y si te tienes que poner atrás de ella, pues ponte detrás de esa guerrera. Yo quiero invitar ahora a los hijos y a los esposos a orar, a darle gracias a Dios por esa guerrera incansable, por esa señora enojona. Gracias. Gracias, ma. ¿Te atreves, hijo, que estás aquí? ¿Te atreves a abrazar a tu mamá y decirle gracias, ma? ¿Algún hijo aquí se atreve a abrazar a su mami? Y si te tienes que salir de tu lugar para ir allá, ¿te atreves? Y decirle, ma, gracias. Gracias, ma. Salgan de sus lugares, jóvenes, y vayan ahí y digan, gracias, ma. Gracias. Dale un abrazo. Dile gracias, ma. Gracias, ma. Gracias, mamá. Jóvenes, los voy a retar a hacer algo. Quizá aquí hay alguna mamá que no tiene a su hijo cerca. Quizá aquí hay un hijo que no tiene quizá a su mamá cerca. Pero hay una figura cerca de ti. Te reto
gracias. O quizá encuentras a una mamá lejos. Aquí yo veo una mamá aquí. A lo mejor sus niños están allá en la escuelita. Pero a lo mejor algún joven se puede acercar y decirle: mamá. Yo en la mañana miraba a algunas hermanas y decía: mamá, gracias mamá. Gracias. Algunos de aquí ya sus mamás ya partieron con el Señor. Pero pueden elevar la oración a Dios y decir: gracias por el tiempo que me la prestaste. Gracias mamá. Quizás sea tu suegra. ¿Sabes cómo le decía yo a mi suegra? Mamá. Mamá Emma, le decía yo. Quizá puedes encontrar alguna figura maternal aquí. Gracias. Esposos, ¿le dan gracias a Dios por la ayuda idónea? Puedes abrazar a tu esposa y decirle: gracias por tu trabajo. Gracias por tu trabajo. Gracias por tu trabajo. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, bendice estas guerreras incansables, Señor. Gracias, amor. Gracias por tu trabajo. Gracias por tu gran apoyo. Gracias. Quizá alguien aquí pueda dar un abrazo al aire y decir: este abrazo es para ti, mamá, que estás en el cielo. Quizá alguno aquí: este abrazo es para ti, mami, te extraño. Gracias. Gracias. Padre, bendice a estas mujeres. Bendícelas en el nombre de Jesús. Mujeres sabias en tiempos difíciles. Mujeres guerreras, firmes. Dios bendiga sus vidas. Amén, gloria a Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Y el festejo no termina. Si puedes seguir abrazando ahorita a tu mamá, hazlo. Dele un aplauso a Cristo por la vida de las mamás. Mamás, gracias. Gracias. Carito, dale un abrazo a la mamá que tienes enfrente de ti, mira ahí también. A ver, ¿quién más? ¿Qué otra mamá? Dale un abrazo a otras mamás aquí.